Hoy día tuvimos una grata conversación con sus dos compañeras que tenían que recuperar el control del seminario y de alguna forma u otra voy a ir tomando algunas decisiones con respecto a tratar de darle más importancia pensando en el examen, ¿ya? Aquellos temas que son de mayor importancia durante la asignatura y quedé en compromiso con ellas que tiempo antes del examen les voy a entregar la lista de las clases de las cuales se van a extraer las preguntas. ¿Okay? Entonces les voy a decir, supónganse de antihipertensivo, saqué 7 preguntas, de hipolipemiante saqué 7 preguntas y así. ¿Okay? Y vamos también a moderar la importancia que tiene, por ejemplo, la clase de anticonvulsivante. Probablemente va a haber una sola pregunta en el examen o ninguna. Entonces vamos a ir seleccionando algunos temas, pero lo más importante es que les voy a señalar, llegado el momento del examen, con cierta anticipación, les voy a señalar entonces cuáles van a ser las clases que van a tener importancia en eso, ¿ya? ¿Ok? Ahora, también estuvimos viendo las clases que van a ingresar en el certamen 2, ¿ya? Porque también es importante y tratar de filtrar las preguntas lo máximo posible para que no hayan preguntas que se llaman habitualmente como capciosas, no sé, o preguntas que por su forma de redacción de pronto parecen más trampas literarias que preguntas de farmacología, ¿verdad? Así que desde mi punto de vista fue una conversación muy grata y espero que sea beneficioso para todo el curso, digamos, ¿ah? Porque ustedes saben que mi intención es tratar de que aprendan, pero tampoco que esto se transforme, ¿cierto?, en una silla eléctrica para ustedes. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás, chiquilla? Qué gusto verte. Una amiga de enfermería. Ya, entonces, esta clase también, de aquí vamos a sacar 7 preguntas, y es una clase muy sencilla. ¿Ah? Interacciones farmacológicas. Y espero que esta cuestión me haga caso. Pero si no está puesto, a ver, hay que prenderlo probablemente, que por él me sacaron todo. A ver, ¿esta es cosa? No veo que esté la cosita que se... Así, ¿eh? No dejaron la cosita. Ya. Las interacciones farmacológicas surgen cuando se empiezan a utilizar más de un fármaco de manera simultánea. ¿Ok? Y es lo que ocurre habitualmente porque, especialmente en la gente de edad avanzada, porque generalmente están experimentando 2 o 3 patologías simultáneas. Por ejemplo, es muy habitual que una persona que tiene hipercolesterolemia además tenga hipertensión y puede tener diabetes, por ejemplo. O, por ejemplo, la artrosis, ¿cierto? Artrosis, hipertensión, obesidad, ¿ah? Problemas con la glicemia. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es tratar de comprender por qué ocurren las interacciones y ver aquellas interacciones que son más importantes. Con respecto a este gráfico lo encontré en una publicación nacional
hecho por una encuesta nacional de salud, y lo que muestra es efectivamente que a medida que va envejeciendo la población, en azulito ustedes ven que sí tienen polifarmacia. Entonces, por ejemplo, alrededor de los 40 años, solamente un 3% de la gente experimenta lo que se denomina polifarmacia, que en general es usar más de 3 fármacos simultáneos. ¿Okay? Pero hay situaciones en que las personas están tomando 5 o 6. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, que tenga una hipercolesterolemia con trigliceridemia, entonces ahí le pueden estar dando 2 fármacos fácilmente hipoglicemiantes, pueden estar usando 2 antihipertensivos, un diurético y podría ser un enalapril, ¿cierto? Y ya llevamos 4. Y ni siquiera hemos hablado de a lo mejor un corticoide porque tiene problemas inflamatorios en las articulaciones, ¿cierto? Entonces fácilmente, ahora, ustedes saben que en las UTI, ¿cierto? Ahí se disparan las cosas, ahí pueden haber fácilmente 8 o 10 fármacos simultáneos, ¿ok? Pero aquí lo que está mostrando esto es cómo la polifarmacia aumenta en función de los años. Por lo tanto, no solamente hay que tener precaución con respecto a las dosis y los tratamientos que se les da a las personas mayores, sino que también está el problema de que pueden estar usando varios fármacos de manera simultánea. Entonces, les insisto, cuando se están usando varios fármacos, entonces pueden surgir interacciones. ¿Y qué significan interacciones? Significan que podemos tener situaciones... Ay, que tengo que cambiarlo acá. ¡Qué lata! Ya. Entonces, la polifarmacia aumenta las probabilidades, ¿cierto?, que puedan ocurrir interacciones farmacológicas. Y aquí ya voy aproximándome a lo que vamos a ver en la clase, que las interacciones pueden ocurrir tanto en la preparación del medicamento, ¿cierto? Porque de pronto, por ejemplo, un fármaco que se está preparando con algunos excipientes que de pronto no están adecuados, que de pronto tienen alguna alteración, o de pronto están preparando una mezcla en el tratamiento al paciente que está, por ejemplo, hospitalizado, y se le pueden estar dando conjuntamente 2 medicamentos que a lo mejor uno puede producir la precipitación del otro. ¿Ok? Entonces, pueden ocurrir incluso cuando se están preparando para hacer el medicamento para dárselo al paciente, me refiero a la preparación en un vasito, qué sé yo, porque ahí mismo pueden estar ocurriendo interacciones físico-químicas. Y bueno, después vamos a ver que aquí tiene una aplicación, lo que ustedes ya aprendieron de farmacocinética, porque las interacciones pueden ocurrir en todas las etapas de la farmacocinética, vale decir, en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción. ¿Ok? Y también pueden haber interacciones a nivel farmacodinámico, que ya de alguna manera ya lo vimos, porque yo les mostraba a ustedes en una clase sobre, pero eso tienen que haberla estado viendo algunos nomás, pero bueno, en la clase de hipolipemiantes van a ver que aparece que cuando se combinan ciertos hipolipemiantes puede producirse incluso daño muscular. ¿Ya? Entonces, también puede haber interacción a nivel farmacodinámico, porque de pronto a un paciente se le está dando un fármaco que es agonista de algo y se le está dando otro que puede ser antagonista de lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener ciertos cuidados. ¿Ok? Entonces, aquí esta diapositiva resume un poco lo que les estaba diciendo con respecto a la preparación. Entonces, si ustedes se fijan, pueden haber interacciones de hidrólisis, de precipitación, de inestabilidad, de efervescencia, ¿cierto? Por ejemplo, los antibióticos aminoglucósidos, y cuando se combinan con heparina, se produce un precipitado. ¿Ya?
Y previo a la absorción, fíjense abajo en el cuadradito, en el rectángulo de abajo, en su llegada al intestino delgado, también pueden haber alteraciones, ¿cierto? Por grado de acidez, precipitación, aumento de la motilidad intestinal. Claro, porque si a un paciente se le está dando un laxante, obviamente que aumenta la motilidad intestinal y por lo tanto la exposición del fármaco al intestino delgado va a ser más breve. Entonces el avance, ¿cierto?, va a llevar a una situación en que a lo mejor gran parte del fármaco va a ser eliminado en las fecas. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. Y hay otros que se sabe de antemano que no deben combinarse. Por ejemplo, miren ustedes los antiácidos y las sales de aluminio. El ejemplo más típico es que lo vamos a ver cuando se vean inhibidores de la bomba de protones en el capítulo de antiácidos y medicamentos que actúan en el sistema gastrointestinal. Ustedes van a ver, por ejemplo, que para que el omeprazol o el lansoprazol funcionen, el ambiente gástrico tiene que estar con un pH bajo, un pH ácido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? A veces lo que sucede es que la persona está con una tremenda acidez gástrica y se le ocurrió tomar un antiácido. Supónganse estas sales de fruta, ¿cierto?, que venden en sobrecito. Entonces, ¿qué pasa con el pH después de ese antiácido? Obviamente que se va a alcalinizar, ¿cierto? Entonces ya no va a estar en un pH 3 o 4, sino que va a estar en un pH probablemente 5 o 6 o un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que esa persona resolvió tomarse una sal de fruta, ¿ya? Y no le hizo el efecto que esperaba, entonces dice, ahora me voy a tomar un omeprazol. Pero resulta que el omeprazol, para actuar, necesita un ambiente ácido. Entonces, ¿qué va a pasar si la persona está tomando un antiácido y después toma un omeprazol? ¿Qué se va a perder? El efecto del omeprazol, porque necesita estar protonado para poder actuar. ¿Me entienden? Ya, perfecto. Entonces, hay otro ejemplo ahí en la diapositiva, que algunos alimentos pueden formar con los medicamentos complejos de difícil absorción, lo que les impide alcanzar concentraciones eficaces en el plasma. Entonces les voy a mencionar que, por ejemplo, hay unos jugos que parecen muy inocentes, digamos, como tomar un jugo, qué sé yo, de naranja con alguna otra fruta, y puede tener repercusiones tanto en aumentar la absorción del fármaco como en disminuir la absorción. ¿Ok? Entonces, son cosas que hay que conocer. Ya. Entonces, esto es para que recuerden ustedes lo que significa el primer paso hepático. ¿Cierto? Que el fármaco por vía oral se ingiere, ¿cierto? Pasa por el estómago y luego llega al intestino delgado, donde va a atravesar la barrera gastrointestinal, si quieren, la barrera en este caso del intestino. ¿Ya? Entonces ahí hay un tipo de célula, ¿cierto?, que forman una verdadera empalizada, y en estas células se van a encontrar tipos de citocromos P450. ¿Se acuerdan de esa enzima, cierto? Pero además se van a encontrar con unos transportadores que se llaman PGP, o bien lo conocemos como ABC. En algún momento se los mencioné. Y entonces los PGP lo que hacen es tomar el fármaco que ya entró a la célula y lo eliminan hacia el lumen intestinal, y los CYP pueden estar metabolizando el fármaco y por lo tanto van a disminuir, ¿cierto?, el ingreso del fármaco al torrente sanguíneo. Pero también a través de la vena porta, una vez que se absorben los fármacos a nivel del intestino, estos a través de la vía porta llegan al hígado. Y en el hígado ustedes saben que existen distintas familias de citocromos P450 que también pueden metabolizar una fracción importante del fármaco. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando vimos área bajo la curva, cuando vimos absorción, cuando vimos biodisponibilidad, ¿cierto?, siempre se habla
de que no siempre el fármaco completo que se da, que se administra, llega al torrente sanguíneo. Entonces, una causa por la cual ocurre es porque existe la eliminación del primer paso. ¿Ok? Entonces, gran parte de los fármacos pueden ser metabolizados a nivel del citocromo P450 que se encuentra ya sea en la barrera intestinal o a nivel hepático. Entonces, cuando la sangre pasa por el hígado, parte del fármaco puede ser eliminado. ¿Ok? Pero además, acá estamos sumando una nueva componente que es este sistema de transportador de fármacos que en algunos casos el PGP puede interactuar con un determinado fármaco y lo saca de la célula y lo lanza al lumen intestinal y por lo tanto se elimina. ¿Ok? Perfecto. Entonces, las interacciones entre fármacos pueden ocurrir, por ejemplo, con los fármacos unidos a proteínas plasmáticas. ¿Ya? Entonces, esto puede ser bien complejo, porque siempre les estoy diciendo a ustedes, fíjense cuál es el nivel de absorción a las proteínas plasmáticas que tiene un determinado fármaco. Les digo, miren, tiene más de 90, tiene 95, tiene 98. Entonces, ¿qué significa eso? De que el fármaco que está actuando, en el caso, por ejemplo, que se une un 98% a proteínas plasmáticas, lo que significa es que el 2% que está libre es el que está ejerciendo la acción. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Porque si le dieron un nuevo fármaco al paciente y ese nuevo fármaco desplaza, aunque sea un 10% de fármaco unido a proteína, ¿qué va a suceder? Que si tenía un 98% unido, estaba actuando con un 2%. Y si le damos un 10% más, vamos a tener 5 veces más concentración de fármaco que el necesario para producir el efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces nos podemos estar saliendo del rango terapéutico y de frentón eso puede producir reacciones adversas, mucho más, o respuestas de toxicidad. ¿Les queda claro? Entonces, ya a nivel de la unión de proteínas plasmáticas, un TIC que tiene un farmacólogo siempre es mirar qué porcentaje se une a las proteínas. Ahora, si ustedes ven que un fármaco se une un 60%, no le dan importancia. ¿Me entienden? Porque está actuando por un 40%. Y si yo desplazo un 5% o un 10%, en vez de ser un 40% va a ser un 50% que va a estar actuando. Pero no está incrementándose 5 veces. ¿Ah? ¿Les queda claro? Entonces, ojo con las uniones a proteínas que son mayores del 90%, porque esas pueden ser clínicamente importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ya pueden haber interacciones a nivel del fármaco unido a proteínas plasmáticas, o sea, dos fármacos distintos administrados simultáneamente pueden competir por el sitio en las proteínas plasmáticas. Después tenemos, cierto, arriba, que se habla de la absorción. Ya lo habíamos perfilado en las diapositivas anteriores. En la absorción también pueden haber modificaciones. O sea, un fármaco puede alterar la característica físico-química de otro y puede alterar entonces cuántos fármacos se atraviesan. Por ejemplo, creo que tenemos una diapositiva, ¿no? Ustedes la pueden ver, yo todavía no. Creo que aparece con Coca-Cola. ¿Ah? Parece que con Coca-Cola se da un fármaco con Coca-Cola y cambia el nivel de absorción. ¿Ok? Entonces, en la absorción también vamos a ver interacciones. Después tenemos el fármaco libre en la sangre que produce el efecto. ¿Ya? Pero también el fármaco libre en la sangre va a experimentar excreción y también va a experimentar metabolismo. Pero ¿qué pasa si el otro fármaco que se le dio concomitantemente altera las enzimas?
porque las puede o activar o las puede inhibir, ¿cierto? Si activa las enzimas citocromo P450, eso va a determinar un mayor metabolismo y por lo tanto una baja en los niveles plasmáticos del fármaco. Por el contrario, si inhibe la citocromo P450, va a determinar que aumenten los niveles plasmáticos del fármaco. ¿Ok? Ya, entonces, también a nivel de la excreción, de hecho eso a veces se utiliza. Hay cierto tipo de intoxicaciones en los cuales al paciente se le da o bicarbonato o se da una solución más ácida para promover la eliminación de fármacos. Entonces, hay fármacos que pueden alterar la excreción de otros fármacos. En cuanto a la biotransformación, me imagino que vieron ustedes en las clases de farmacocinética que habían dos fases en la metabolización de fármacos. Una era la fase 1, donde el fármaco se convierte, no sé si se acuerdan de eso, ahí dice, se convierte en un metabolito más polar mediante la introducción o exposición de un grupo funcional. Entonces la idea es que los fármacos se hagan más polares o más sencillos para que puedan ser eliminados. ¿Ya? Y acá está la fase 2, que los fármacos que salen de la fase 1 pueden pasar a la fase 2, y en la fase 2, ¿cierto? Que provienen los metabolitos de la fase 1, o ciertos fármacos que entran directamente a la fase 2, ¿cierto? Les van a agregar grupos durante el paso por la fase 2, le pegan enzimas, le pegan al fármaco, le unen, por ejemplo, ácido glucurónico, o le ponen grupos acéticos, grupo SO4 o aminoácidos para formar un fármaco que sea más fácil de eliminar. ¿Ya? Entonces ahí están las dos fases, y la que me interesa que recuerden ahora es la fase de funcionalización, ¿cierto? Donde participan las oxidasas. Entonces ahí está la familia de CYP450, ¿ok? Que lo que hace entonces este citocromo es tomar al fármaco y producir una reacción de oxidación para cambiar la estructura del fármaco y hacerlo más eliminable. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la distribución de citocromos P450 en el hígado? Y aquí está, ustedes ven la cifra, por ejemplo, el CYP3A un 29%, el CYP2E1 un 7% y así. El CYP2C 18%. Esta es la distribución de enzimas citocromos P450 en el hígado. ¿Ok? Entonces, estas son las enzimas que modifican la estructura de los fármacos. Ahora, ¿todos tenemos la misma composición? La respuesta es no. No todos. Por eso que ahora, en países más desarrollados que nosotros, no solamente determinan el grupo sanguíneo, sino que además le hacen un test a la persona para determinar qué tipo de componentes citocromo P450 tiene, de tal forma de hacer una prescripción individualizada. ¿Ok? Porque si yo sé qué tipo de citocromo P450 tiene, voy a saber entonces qué tipo de fármaco no es conveniente darle a ese paciente, porque o va a ser metabolizado completamente o no va a poder actuar como espero que actúe. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí hay una recapitulación de lo que ya conversamos, extraída del Brenner, ¿cierto? Entonces, las interacciones pueden ocurrir a nivel de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la excreción. ¿Ya? Para que usted recapitule lo anterior. Aquí tenemos lo que les estaba mencionando. Entonces, se hace un estudio donde se combina la toma de Coca-Cola en conjunto con un antifúngico.
llamado itraconazol. Entonces, ¿qué es lo que se determina? Los niveles plasmáticos del antifúngico. Entonces, con triangulitos, ¿cierto? Es el control y con los rectángulos el tratamiento con Coca-Cola. Entonces, son 8 voluntarios sanos a los cuales se administran 100 miligramos de itraconazol con agua, tratamiento 1, o con Coca-Cola en el tratamiento 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Miren ustedes cómo la absorción se incrementó. Al utilizar el fármaco, la Cmax cambió de 0,14 a 0,31 microgramos por ml. ¿Les queda claro? Entonces, no hay bebida ingenua, digamos, que no pueda estar afectando la ingesta de fármacos o la absorción de fármacos. Siempre hay que estar preocupados de su aspecto, porque hay personas que creen que un jugo de pomelo, por ejemplo, no afecta. Y está demostradísimo que el jugo de pomelo, mezclado con jugo de naranja o solo, también lo vamos a ver a continuación, que produce cambios importantes. Entonces, esta es una observación muy interesante que debería llevarla a ustedes a preguntarse ¿qué es lo que le está haciendo la Coca-Cola? ¿Por qué la Coca-Cola aumenta la absorción del fármaco? Entonces ya ustedes con los elementos que tienen, ustedes ya podrían empezar a especular qué es lo que puede estar provocando la Coca-Cola que lleva a un aumento de la absorción del fármaco. ¿Ya? Aquí aparecen algunos ejemplos de fármacos que inducen mala absorción. Entonces aparece ahí, por ejemplo, los antiácidos con aluminio, ¿cierto? Que son estas sales antiácidas que se usan habitualmente, ¿cierto? Pueden perjudicar la absorción de fósforo, de calcio, de hierro. ¿Ya? Después aparece, por ejemplo, la cimetilina, que no se usa mucho en nuestro medio, pero es un antihistamínico, ¿cierto? Que puede alterar la ingesta o la entrada, más bien dicho, de vitamina B12. Me voy a saltar a otro. La heparina, por ejemplo, altera la absorción de vitamina D. Los diuréticos alteran la absorción de calcio, potasio, magnesio. Después me voy a saltar a más abajo y voy a ver, por ejemplo, que las tetraciclinas, ¿cierto?, acomplejan el hierro y disminuye la absorción de hierro. Entonces ahí ustedes tienen varios ejemplos para que recuerden que pueden haber entonces interacciones a nivel de la absorción. Esta diapositiva es un poco para que ustedes jueguen con ella. ¿En qué término? Arriba tenemos al lado izquierdo algunos tipos de isoenzimas CYP450. Está la CYP1A2, la 2C9, la 2C19, la 2D6 y la 3A4. Ensayemos con la 3A4, que es la más conocida. ¿Ya? Miren ustedes los fármacos que son sustratos de esta enzima. El alprazolam, ustedes lo conocen, diazepam, midazolam, triazolam. Después tenemos uno que se llama terfenadina, que es un antihistamínico. ¿Ya? Después tenemos cisaprida, que es un fármaco que actúa a nivel gástrico. Después tenemos la carbamazepina, que ustedes lo conocen, ¿cierto? Después están los corticoides, la ciclosporina, que se usa para bajar la respuesta inmune en trasplantados. ¿Ya? Después tenemos eritromicina, que es un antibiótico de amplio espectro. Tenemos el diltiazem, que es un antagonista de calcio, y el verapamilo también. Entonces, ¿qué significa que sean sustratos? Que todos estos fármacos pueden ser metabolizados con la CYP3A4. ¿Ok? Después tenemos en el medio la columna de los fármacos inductores. ¿Qué significa eso? Que inducen o activan la enzima.
Y vamos a seguir con el ejemplo de la CYP3A4. Entonces, miren acá, por favor, dentro de los inductores de la CYP3A4 se encuentran la carbamazepina, los corticoides, el fenobarbital, la fenitoína y la rifampicina. O sea, antibiótico, anticonvulsivante, barbitúrico, corticoide y anticonvulsivante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al ser inductores, si se dan estos fármacos simultáneamente con estos o con alguno de estos fármacos van a activar la CYP3A4 y por lo tanto esta va a metabolizar más a estos fármacos. Entonces, cuando uno ve esto, sabiendo que este es sustrato y estos son inductores, si yo les pregunto, siendo este sustrato, supónganse, a un paciente se le da verapamilo, que es sustrato de CYP3A4, y se le da conjuntamente, ¿cierto?, carbamazepina, que es un inductor. ¿Cuál va a ser la consecuencia sobre los niveles plasmáticos de estos fármacos? Se va a metabolizar más, ¿cierto? Y por lo tanto el nivel plasmático va a bajar. ¿Ok? ¿Les queda claro? Y acá tenemos los inhibidores y los vamos a la misma columna, ¿cierto? La tercera columna y en esta fila CYP3A4, pero ahora vemos los inhibidores. Por ejemplo, el omeprazol, la eritromicina, el diltiazem, el ketoconazol, la fluoxetina, etc. Entonces, ¿qué significa? Que si uno de estos fármacos se da concomitantemente con estos, ¿qué va a pasar con los niveles plasmáticos de este fármaco? ¿Qué va a pasar? Aumenta porque va a estar menos metabolizado por el CYP3A4. ¿Ok? ¿Les queda claro? Entonces, por eso que es importante que miren esta tablita para que les quede claro qué es un sustrato, qué es un inductor y qué es un inhibidor. ¿Ok? Y que jueguen un poco con eso, porque obvio que van a caer preguntas sobre eso en el examen. Ya. De los fármacos que hay en las farmacias, se ha visto que el 52% de esos fármacos son metabolizados por CYP3A, con la familia de citocromos P450, CYP3A. ¿Ya? Y en menor medida por los otros citocromos que aparecen ahí. ¿Les queda claro lo que dice esta diapositiva? Lo que quiere decir, ¿cierto?, es que en las farmacias, de los fármacos que hay en las farmacias, de los medicamentos que hay en las farmacias, ¿cierto?, la mayoría de estos fármacos son metabolizados por CYP3A. Es uno de los citocromos P450 más importantes. Acá se muestra una diapositiva donde se ilustra interacciones entre medicamentos y alimentos. ¿Y cuál es el efecto? Entonces vamos a elegir algunos. Por ejemplo, el diazepam con alcohol. Efecto, aumento del efecto sedante. ¿Ya? Si se da, por ejemplo, ciclosporina con Hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan, ¿cierto? Se produce aumento del metabolismo de ciclosporina. Pero resulta que la ciclosporina no es cualquier fármaco. La ciclosporina se usa en pacientes que han sido, por ejemplo, intervenidos por un trasplante. Entonces, ¿se imaginan ustedes si se conjuga la hierba de San Juan con ciclosporina? Ciclosporina se está dando para bajar la respuesta inmune. El paciente fue trasplantado. Tiene el sistema inmune
entre comillas, apagado. ¿De acuerdo? Entonces, si se le da junto con ciclosporina la hierba de San Juan, que es un antidepresivo, la consecuencia va a ser que los niveles de ciclosporina se van a ver reducidos. Y podría tener entonces un efecto de rechazo del trasplante. ¿Ok? Bien, seguimos. Los medicamentos herbales también pueden modular citocromo P450. Entonces ustedes se fijan que la ya nuestra conocida CYP3A4, miren ustedes cómo es modulada para arriba y para abajo, ¿cierto? Es modulada por fármacos como, por ejemplo, las hojitas de la naranja, Citrus aureantum. No sé si conocen la uña de gato, en Perú se usa mucho como antiinflamatorio. La manzanilla. Voy a nombrar solamente los más conocidos para ustedes, me imagino. Aceite de eucaliptus, el té verde, ¿ya? El hipericum, la valeriana, el pomelo, el orégano, ¿ya? El ajo, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta de que estos recursos herbales o frutales pueden también tener consecuencias porque son capaces de modular citocromos P450, especialmente del tipo 3A4, que es el que más tiene que ver con el metabolismo de los fármacos que compramos en las farmacias. ¿De acuerdo? Y aquí se da un ejemplo de lo que ocurre si a un paciente se le da conjuntamente hipericum, o ajo, o jengibre, o té verde, o un jugo que no sé si ustedes lo conocen, que se llama morinda. No lo conocen, pero está en el mercado. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos puede provocar lo que les voy a ilustrar. Entonces, abajo está en ese recuadro señalado los fármacos que pueden verse afectados: alprazolam, diazepam, midazolam, perfenadina, cisaplida, carbamazepina, corticoides, ciclosporina, eritromicina, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes ven ilustrado las células, ¿cierto? Las células que están en la barrera intestinal. ¿Ya? Entonces, con verde está el transportador PGP y con rojo está el citocromo 3A4. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Al paciente se le da un fármaco antiviral que se llama Indinavir. ¿Ya? Entonces se le da el Indinavir solo, y ahí está la curva de niveles plasmáticos, y acá está en celeste cuando al paciente que está siendo tratado con Indinavir se le da simultáneamente cualquiera de estos fármacos naturales. ¿De qué claro? Entonces, ¿qué sucede? Que aumenta la velocidad de excreción y disminuye el nivel de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estos productos naturales que están ahí, lo que hacen es inducir al transportador o inducir a la citocromo P3A4, que se encuentra tanto en la barrera intestinal como a nivel hepático. Entonces, en esta parte, este transportador, una vez que estos fármacos entran para llegar a la sangre, ¿cierto? Entran a estas células y estos sistemas transportadores las sacan nuevamente a estos fármacos y los lanzan a la luz intestinal. ¿Ya? Pero también en este mismo sitio, estos fármacos pueden ser metabolizados por esta enzima, que además ambos están inducidos porque se les dio simultáneamente cualquiera de estos.
Entonces, estos van a estar metabolizando y disminuyendo el nivel que llega a la sangre, y estos van a estar sacando el fármaco y lanzándolo al lumen intestinal. Entonces, por ambas situaciones disminuye la absorción, pero también habría que entrar a analizar por qué razón está cambiando también la velocidad de excreción. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro con este ejemplo? Muy bien. Entonces, hay medicamentos herbales que habitualmente se usan en pacientes con cáncer, por eso la preocupación. Porque miren ustedes que hay productos naturales que suelen ocurrir que se ingieren con pacientes que están siendo tratados con antitumorales, con anticancerígenos. Pero ¿qué sucede? Que si ustedes ven esos productos que están mencionados al lado izquierdo, pueden entonces afectar, ya sea porque actúan sobre los CYP3A4 o porque actúan sobre los transportadores. Entonces pueden alterar la terapia antitumoral o anticancerígena. Por eso que no hay, ¿me entienden? No se pueden tomar decisiones sin el conocimiento adecuado, menos en caso de personas que están padeciendo de cáncer y que están siendo tratados generalmente con fármacos muy costosos, como para darse el lujo, ¿cierto?, de darle otro producto que puede ser muy útil en un paciente con otros problemas, pero en este caso, en pacientes con cáncer puede resultar muy negativo. Entonces, los productos naturales no solamente activan la citocromo P450, sino que también pueden afectar el transportador de glicoproteína P, que ya se lo mostré, ¿cierto? Y en este esquema, insisto en lo mismo. Aquí hay, ¿cierto?, una célula del epitelio intestinal que tiene un PGP, ¿cierto?, para el lado hacia el lumen, y que tiene la enzima citocromo P450. Entonces, al final, digamos, el fármaco habitualmente lo que hace es que el fármaco ingresa a la célula y pasa hacia el torrente sanguíneo. Pero si la CYP3A4 está activada extraordinariamente, obviamente que va a estar metabolizando al fármaco. O bien el fármaco va a ser eliminado hacia el exterior producto de esta acción del transportador que también fue activado. ¿Ya? ¿Les queda claro? Entonces ahí se ilustra tanto el rol de la proteína transportadora de fármacos, que es el PGP, que es un sistema transportador del tipo ABC, y por otra parte se muestra lo que hace la CYP3A4, ¿cierto?, que habitualmente puede aumentar la metabolización del fármaco. Y por lo tanto el fármaco empieza a disminuir en cuanto a su ingreso al torrente sanguíneo. Ahí está ilustrado el transportador ABC del cual estamos hablando, que es activado por ATP. Es un sistema transportador que se encuentra tanto en la membrana o barrera intestinal, pero también se encuentra a nivel de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y otras partes, como parece acá. ¿Ya? Entonces el transportador elimina fármacos del interior celular, pero también es capaz de desarrollar resistencia. Claro, porque si se le está dando un antitumoral al paciente, pero resulta que el otro fármaco está aumentando la salida del fármaco antitumoral, está desarrollando resistencia a la acción del antitumoral. ¿De acuerdo? Entonces, productos como el hipericum, como el ajo, el jengibre, el té verde o antibióticos como la rifampicina son inductores de PGP. Por lo tanto, van a aumentar la eliminación, van a disminuir la absorción y van a disminuir la biodisponibilidad. Y productos que son inhibidores de PGP, como la claritromicina, el verapamilo, la eritromicina,
el ritinavir, estos son inhibidores de PGP, entonces producen disminución de la eliminación, aumento de la absorción, aumento de la biodisponibilidad. Entonces, ¿sobre qué tipo de fármacos? Por todos aquellos que son sustratos de PGP, o sea, que son transportados habitualmente por PGP, como el verapamilo, ¿cierto? Estos son antagonistas del calcio, el amlodipino, ustedes ya lo conocen, ¿ya? Dexametasona, obviamente que la conocieron hace poco, etc. ¿Ok? ¿De izquierda? Entonces, en conclusión, los fármacos, medicamentos herbales y ciertos compuestos contenidos en alimentos pueden modular los complejos de isoenzimas CYP450. B, pueden activar o inhibir mecanismos transportadores tipo ABC, el PGP. Y C, pueden aumentar o reducir la resistencia a multidrogas, fármacos antitumorales, anticancerígenos. Entonces, estos distintos fármacos, medicamentos herbales y ciertos compuestos en alimentos pueden inducir cambios en la absorción, en la concentración Cmax, en el área bajo la curva, en el T medio de eliminación, en la potenciación, en el sinergismo. Y eso entonces determina que con el conocimiento existente puede requerir que haya cambios en la dosificación, pueden provocar cambios en el resultado terapéutico, ¿cierto? Pueden alterar la seguridad y eficacia de un fármaco, pueden salirse de los rangos terapéuticos, pueden producir más reacciones adversas y pueden alcanzar niveles de toxicidad. ¿Se dan cuenta? Está todo muy bien hilado para su comprensión. Aquí hay ejemplos de interacciones entre plantas medicinales, suplementos y fármacos. Me resulta difícil leerlo, pero por ejemplo, como ya sé que ya todos estudiaron la clase de hipoglicemiante, aquí aparece el ajo, por ejemplo, con hipolipemiantes. Entonces, cuando se usa ajo concomitantemente con una estatina, por ejemplo, puede ocurrir una serie de efectos que ustedes lo van a ver acá. Aumenta el tiempo de coagulación, disminuye la concentración de la estatina en el plasma, induce hipoglicemia, etc. ¿Ya? Entonces, por favor, vean esta tablita porque ahí está un poco difícil de leerla. Un sencillo jugo de pomelo consumido junto con los medicamentos pueden alterar el buen resultado terapéutico. Entonces, una dosis adecuada de un fármaco que se consume con un jugo de pomelo lleva a que el transportador está bloqueado y eso disminuye el medicamento o el fármaco en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata esta diapositiva, donde se ilustra el área bajo la curva con jugo de pomelo, porcentaje de aumento de la biodisponibilidad versus la biodisponibilidad absoluta tras administración oral. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Por ejemplo, este fármaco, que parece que dice nifedipina, o algo así, no importa, es un ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este dato está en 100%. Entonces, si ustedes proyectan esta acá, ¿cierto? Habitualmente tenía una biodisponibilidad de alrededor de 25, ¿cierto? ¿Me siguen? Entonces, de 25 subió a 100% de aumento. ¿Ya? Tomemos otro caso. Nitroendipina, que está acá como en un 78, nitroendipina sin el jugo de pomelo
tenía aproximadamente, no alcanzo a ver bien ese número, pero debe ser como 40. De 40%, ¿estoy bien o no? Ustedes que están más cerca y lo ven más claro, ¿no? No se vende la tabla. Creo que va de 20 en 20, profe. 20 en 20. Ok. Gracias. Entonces, se fijan ustedes, por ejemplo, cualquiera de estos que están acá tenían este nivel de biodisponibilidad. Pero al darle jugo de pomelo, se dan cuenta cuánto aumentó. Eso es lo que muestra este gráfico. Pero hay unos que no cambiaron. Por ejemplo, la cafeína. Al tomar cafeína con jugo de pomelo, me refiero a tomar un café con jugo de pomelo, ¿ya? No es tanto lo que aumenta la absorción de cafeína, tampoco la de teofilina, ni tampoco la de quinidina, que normalmente tiene un porcentaje, pero no se vio incrementado al darle jugo de pomelo. Entonces, si el jugo de pomelo está aumentando la biodisponibilidad, deberíamos preguntarnos a dónde puede estar actuando. ¿Qué podría estar haciendo? ¿A quién se le ocurre aventurar una explicación? ¿Por qué sería que el jugo de pomelo aumenta la biodisponibilidad de todos estos fármacos que están acá? Sin embargo, no modifica la de la cafeína ni la de teofilina, no sé cómo dice ahí abajo, ¿ya? Pero sí cambia los de algunos antagonistas del calcio que están ahí, como nitroendipina, nisoldipina, ¿cierto? Que los aumenta. Entonces, ¿por qué podría ser? Y ahí se muestra el gráfico de cómo se determina esto, ¿cierto? Un gráfico de niveles plasmáticos, donde se determina la Cmax, ¿cierto? Y se determina el nivel de área bajo la curva. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo en base a todo lo que ustedes ya conocen? ¿Qué podría estar haciendo el jugo de pomelo? Por la acidez. ¿Que aumentara la absorción por la acidez, tú crees? Me cuesta creerlo. Porque pasaría lo mismo con el limón. ¿Qué podría estar haciendo el jugo de pomelo? ¿Qué podría estar ocurriendo? A mí se me ocurre que podría estar, por ejemplo, activando los sistemas transportadores a nivel de la absorción, a nivel de la barrera intestinal. Eso se me ocurre. Pero también se me ocurre que podría estar a lo mejor inhibiendo el sistema PGP, o que podría estar inhibiendo una citocromo P450 que habitualmente metaboliza a estos fármacos. Entonces, como deja de inhibir, se dispara. ¿Cierto? Puede estar favoreciendo los mecanismos de transportación hacia adentro, pero también puede estar eliminando los mecanismos de metabolización. A lo mejor anula el primer paso hepático. Pero la moraleja de esto, lo que tenemos que sacar como consecuencia, es que lisa y llanamente no es muy inerte o muy libre de afectar un simple jugo de pomelo. Entonces, si una persona se toma un medicamento con algunos alimentos, con algunos jugos, con algunas bebidas, hay que cerciorarse realmente, porque hay personas que ustedes saben que despiertan en la mañana y despiertan tomando Coca-Cola. ¿Cierto? Hay otros que les gusta hacerse jugos de distintas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos certeza de que un paciente que está siendo tratado con un determinado fármaco no es alterada la absorción producto del alimento, entre comillas, que está usando?
Entonces uno ya empieza a hacerse preguntas. Si al final eso es lo importante. Aunque no tengas capacidad para intervenir, ¿me entiendes? Y decirle, de ahora te cambio la receta. No, ya sé, no importa. Pero sí, el hecho de que tú te preocupes es porque manejas el conocimiento. ¿Cierto? Y si tu mamá, tu abuelita, tu papá, qué sé yo, está usando un medicamento y lo toma con Coca-Cola, chuta, que se te prende una alarma. ¿Cierto? Porque dice, no, esta porquería de medicamento no me sirve. Claro, papá, si toda la noche vas y te tomáis el Solpidem, a lo mejor te lo tomáis con jugo de naranja, o te lo tomáis con jugo de qué sé yo. Entonces, ¿estás seguro que realmente no hay una interacción? Oye, y está ya un teléfono de saber la respuesta. Porque es tan sencillo como que exista la palabra interacción en tu cabeza y tú pongas en Google, interactúa el, qué sé yo, chanchi ni siquiera, ¿cierto? Con jugo naranja. Interactúa con Coca-Cola, si ya está todo. Si esa es la ventaja de vivir hoy. ¿Me entiendes? No necesitas esperar al lunes para llegar a la biblioteca y abrir un tremendo libro de interacciones. No, si ya está todo. Pero tiene que existir en tu cabeza. Ah, existen las interacciones. Porque el médico le da, qué sé yo, cualquier fármaco, y le da la dosis producto del estudio clínico que hicieron. ¿Y cómo le daban el medicamento a los pacientes? Se lo daban con agüita. Y entonces te dicen ya, le vamos a dar 30 miligramos, una vez al día. Listo. Pero resulta que esta persona se lo está tomando con jugo de uva, anda, ¿sabes tú? Entonces yo digo, oye, pero ¿estáis seguros que no interactúa? ¿Me entiendes? O sea, si tú me preguntas qué interactúa con qué, no me acuerdo. Pero sé dónde buscarlo. Sé que existe, ¿me entiendes? Porque sé que hay inductores, sustratos e inhibidores. Porque existen citocromo P450 en el hígado, en la barrera intestinal. Y porque existen mecanismos transportadores que eliminan los fármacos en la barrera intestinal y en la barrera placentaria. Entonces el conocimiento no está en que yo me tenga que aprender de memoria los 3 millones de interacciones que deben haber, sino que ser capaz de buscarlo. Y ahí es lo mismo, pero solamente referido al CEMAX. ¿Ya? Entonces hacen lo mismo, estudian la biodisponibilidad absoluta y después lo ven en presencia de pumelo, pero ahora solamente midiendo el CEMAX. Entonces resulta que arriba, no sé si arriba dice nifedipina o nisoldipina. Es un antagonista de calcio, un antihipertensivo. Oye, fíjense, aumenta 300% la concentración. 300%, porque se tomó el medicamento con jugo de pomelo. Entonces, se siente como la mona. Efectos adversos, una hipotensión salvaje. Entonces, va al médico y le dice, doctor, me siento mal, le toman la presión, está con hipotensión, bájele la dosis. Pero si lo que tenía que hacer es dejar de tomar jugo. Porque toca que el tipo después no toma el jugo y se toma la dosis rebajada y no le va a hacer nada. Entonces eso es lo que quiero, dejar en ustedes el concepto de interacción farmacológica, que está presente cada vez que comemos cosas, cada vez que tomamos cosas, existen distintos tipos de interacción. Por ejemplo, benzodiazepinas con alcohol, antidepresivos con alcohol, ¿cierto? O les decía el ejemplo más sutil, el omeprazol con antiácido, absurdo. ¿Ok? Bien. ¿Profe, de la Coca-Cola es lo mismo? ¿Perdón? ¿Lo de la Coca-Cola es lo mismo? ¿La inhibición de la aceite? No lo sé, fíjate que no seguí con el mecanismo que postulaban. Pero ahí te fijaste que aumentaba la biodisponibilidad, no la disminuía. Entonces puede ser, digamos, un mecanismo que esté activando transportadores
computadores, que esté cambiando las propiedades físico-químicas del fármaco, pero por ahí tiene que andar. Entonces ahí es necesario hacer otro estudio para ver si afecta la expresión, si afecta el Cmax, porque a lo mejor está afectando la expresión y me está aumentando también la biodisponibilidad. ¿Se fijan? Entonces ahí hay que mirar, hay que empezar a hilar fino, pero lo más probable es que ya está publicado, ¿entiendes? Aquí hay algunos ejemplos. Clases de fármacos que pueden ser afectados por el consumo de jugo de naranja pomelo. Y aparecen antialérgicos, antibióticos, anticoagulantes, antiparasitarios, sedantes hipnóticos, vasodilatadores, antihipertensivos, antivirales, hipolipemiantes. Ay, ay, ay. No me había reparado en esta tabla. Afortunadamente aquí en Chile tomamos más jugo de naranja que jugo de pomelo. Pero yo en uno de esos viajes que me pegaba en mi vida estuve en Cuba y allá tomaban mucho jugo de pomelo. Quizás debe ser porque se da más, es más barato la estación, no sé. Pero acá no hay tanto el jugo de pomelo. No sé si en los países más centroamericanos consumen más pomelo. ¿Ya? Pero ahí está. Es un ejemplo para que ustedes siempre estén alertas. Y este es un ejemplo sobre lo mismo, que a veces pongo esta figura, la pongo en alguna prueba, ¿cierto? Donde arriba se muestra con jugo de pomelo y abajo con agua. ¿Ya? Concentraciones plasmáticas de lovastatina, que es un fármaco para bajar el colesterol, después de una dosis oral única de 80 miligramos de lovastatina administrada con jugo de pomelo, 200 ml 3 veces al día por 3 días. Entonces, fíjense, por favor, jóvenes, fíjense. Miren ustedes la cantidad de veces que aumenta la concentración plasmática de lovastatina. ¿Por qué esto es riesgoso? Y lo van a ver en la clase de estatinas de hipolipemiante. Porque las estatinas tienen que ser muy afinadas en cuanto a su dosis, porque pueden provocar reacciones adversas que van desde un dolor muscular hasta daño de la musculatura estriada y de la musculatura cardíaca. Entonces se dan cuenta de la trascendencia que tiene esto. O sea, una persona que toma lovastatina hipolipemiante, que es un medicamento que hay que tener mucho cuidado con la terapia, porque es muy útil pero muy peligroso, puede pasar de un nivel plasmático como el que se señala ahí a uno que está por lo menos, no sé, te da la impresión que está como 30 o más veces aumentado, 40 veces aumentado. ¿Ya? Aquí hay algunas preguntas para ayudarle a estudiar. Defina interacción farmacéutica. Propongo un mecanismo que explique la acción de la Coca-Cola. Defina el primer paso hepático. ¿Cuál es el tipo de CYP450 más abundante en el hígado? Mencione los niveles farmacocinéticos donde puede haber interacciones, absorción, difusión, metabolismo, excreción. ¿Qué CYP450 metaboliza ciclosporina? ¿Qué sucederá con los niveles plasmáticos de ciclosporina si es administrada conjuntamente con fenitoína o con omeprazol? Entonces tengo que ir a la tabla y mirar dónde está el omeprazol y dónde está la fenitoína. Si a lo mejor uno es inductor y el otro es inhibidor. Y eso va a determinar qué va a pasar con el nivel plasmático. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la razón que la terapia con indinavir fracase al administrarse conjuntamente con el Hipericum perforatum?
¿Qué tipo de transportador es la glicoproteína PGP? ¿Ya? ¿Qué sucederá con la terapia con inhibidores de transcriptasa reversa si es administrada conjuntamente con rifampicina, un tecito de té verde y jengibre? Propongo una explicación para el efecto del cubo de pomelo sobre la biodisponibilidad de isonitrina. Eso está en el gráfico. ¿Qué consecuencias tendrá administrar cubo de pomelo con sildenafil, con amiodarona, con atorvastatina? ¿Ya? Ojalá que respondan esas preguntas porque les va a ayudar a estudiar. Y ahí les dejo una serie de tablas con ejemplos de interacciones, nunca está de más tenerlas, ¿cierto? Con analgésicos, con antimicrobianos, con antihipertensivos, con antiarrítmicos, con hipocolesterolemiante, para decir para bajar el colesterol, con anticonceptivos, ejemplos de interacciones con anticoagulantes, muy importante, muy importante. ¿Ya? Acá ejemplos de interacciones con fármacos antidepresivos tricíclicos, con imados, con ISRS y con litio, este que se usa para la bipolaridad. Con antiepilépticos, fármacos, fenitoína, carbamazepina, etcétera, etcétera, lamotrigina, las interacciones que tienen. Ansiolíticos, hipoglicemiantes, extractos de plantas, ginkgo, espino, hierba de San Juan. Y ahí hay un capítulo que, bueno, si quieren echar una miradita, ahí está, se puede bajar gratis. Entonces, obviamente, yo no les quiero enseñar que aprendan de memoria las tablas, pero sí, ¿me entienden? Que sepan cómo se producen las interacciones. Eso sí, ¿de a qué nivel pueden ocurrir? Entonces pueden ocurrir a nivel de la absorción, de la distribución, porque cuando se unen a las proteínas plasmáticas, ¿cierto? Si yo lo despego, va a haber mayor distribución. O el metabolismo, porque si inhibo o activo una enzima que metaboliza, va a tener consecuencias distintas. O en la excreción. Hay intoxicaciones que de pronto se producen en los pacientes y les dan, por ejemplo, un fármaco como bicarbonato o como aspirina, si quieren acidificar, o vitamina C, porque eso aumenta la excreción, dependiendo de la naturaleza del fármaco. ¿Ya? Entonces, hay veces que las interacciones se usan clínicamente para eso. Por ejemplo, para un caso de intoxicación. ¿De acuerdo? Entonces, absorción, distribución, metabolismo, excreción, pero también a nivel de receptores. Porque si yo uso simultáneamente dos fármacos que actúan en el mismo sitio, puedo tener reacciones adversas. Puede haber potenciación, pero también aumento de las reacciones adversas. Entonces, las interacciones son farmacodinámicas y farmacocinéticas. ¿De acuerdo? Y de ahí viene entonces la importancia de los conocimientos que ustedes adquirieron en esa clase. ¿Ya?